El sonido de este potente disparo, como se denomina aquí, la salida, se escucha solo cuando el proyectil de 125 milímetros haya alcanzado el objetivo. Por esta razón, el tanque es uno de los tipos de armas más formidables para la infantería. Atraviesa las paredes y destruye un refugio. Al igual que la artillería, frena muy bien los ataques enemigos. Hoy, este poderoso T-72 de la 24ª Brigada Real está cazando a los mercenarios de Wagner y a los soldados del ejército ruso, que reforzaron a los mercenarios en el punto más caliente del frente, en Bakhmut. En la ciudad destruida es una de las muchas posiciones utilizadas por los tanquistas, cuya tarea principal consiste en reducir el número de los ocupantes y ayudar a la infantería a mantener las posiciones asaltadas por el enemigo. Nos dieron el objetivo y lo hemos cumplido. Ahí había una gran concentración de infantería y seguramente había sistemas antitanque ATGM. Los tanquistas trabajan sin prisa, reciben coordinación del reconocimiento aéreo, utilizan la munición entera hasta el último de los 22 proyectiles que lleva el T-72. Era una posición muy buena y teníamos mucho tiempo para trabajar con calidad. Antes, especialmente durante la denominada sed de proyectiles de artillería, se utilizaban los Miski, que es como la jerga militar se refiere a los poderosos vehículos blindados y que en español significa ositos. Los Miski destruían a los ocupantes y su equipo principalmente desde las posiciones cerradas, trabajando como artillería a una distancia de 9 a 10 kilómetros. Actualmente, los T-72 disparan con apunte directo, que es cuando la tripulación del tanque, literalmente, mira a los ojos del enemigo. En ocasiones, la distancia era de hasta 100 metros, en otras, de medio kilómetro. Todo depende de las tareas establecidas. Y para poder hacerlo, los tanquistas tienen que acercarse a la infantería rusa lo máximo posible, lo que significa entrar en Bakhmut, que mayormente está controlada por los mercenarios rusos. Y los que luchan en la ciudad son los mercenarios de Wagner, así que son los que, casi a diario, están siendo objeto de caza para los tanquistas de la 24ª Brigada Real. Normalmente, la infantería es visible porque después del primer disparo intentan esconderse de nosotros, ya que un tanque es una gran fuerza que causa daño al enemigo. En cambio, un sistema de ATGM es difícil de ver. Solo podemos opinar dónde podría estar metido. Pero esta tarea es del comandante. Él tiene dispositivos enfrente, un sistema de apunte y se encarga del monitoreo. Los operadores rusos de los sistemas de misiles antitanque, ATGM, son solo una de las muchas amenazas de la ciudad infernal y sus alrededores. A pesar de la declaración sobre la falta de municiones en el ejército ruso, los ocupantes tienen muchas municiones contra los tanques y la artillería ucranianos. Y los ojos rusos, que cuelgan constantemente en el cielo sobre Bakhmut, ajustan fuego de los tiradores enemigos de una forma bastante hábil. En la dirección de Bakhmut hay muchos ATGM. La artillería enemiga ataca con mucha precisión. Para un tiroteo necesitan pocos proyectiles. Cuando llegamos aquí, en principio todo era un poco más fácil, hasta cierto punto nos sentíamos más relajados. Ahora es un poco más difícil, así que hay que estar siempre en alerta. Su artillería está funcionando y hay que camuflarse más y tener más cuidado. Este T-72 ya ha sentido en su propia piel cómo trabaja la artillería rusa cerca de Bakhmut. Estos son los frutos del fuego de artillería reciente. Igualmente, esta tripulación un día tuvo que abandonar rápidamente el maltrecho vehículo blindado, pero aún así, luego los defensores lo recuperaron. Nos atacaron con el fuego de artillería y le dieron al tanque. Toda la tripulación pudo sobrevivir porque saltamos a tiempo. El tanque quedó muy dañado, pero, gracias a Dios, no se incendió. Saltamos fuera y luego, cuando llegó el vehículo de evacuación, remolcamos el tanque, porque sería una pena dejarlo. A pesar de los daños, se puede reparar. Aquí, casi todos los vehículos blindados tienen sus propias marcas negras, que son los daños de proyectiles rusos. Aquí tenemos un barreminas. Cuando partimos de la posición, un proyectil de artillería calibre 152 nos alcanzó y lo dañó.
Así, cada viaje de los tanquistas a Bakhmut es, antes que nada, una planificación rigurosa de este viaje por parte de todo el equipo. Aquí no hay bagatelas, todo es importante, como acercarse, dónde completar la tarea, cómo regresar para no quedar atrapado bajo el fuego de la artillería rusa. Por lo general, antes de partir, los comandantes nos explican nuestra tarea. Estudiamos las zonas de destino, así como las rutas de salida, porque para nosotros y nuestros comandantes, la tripulación supone el mayor valor y esto es lo que nos difiere de los enemigos, porque, a diferencia de ellos, respetamos a nuestra gente. También realizamos un reconocimiento de las ubicaciones del enemigo. El comandante del tanque tiene una tablet con la que trabajamos, conducimos y determinamos las coordenadas. Igualmente, todo depende de la tarea que se nos asigne, salir al combate directo o ir a las posiciones cerradas. En Bakhmut, admitió Alexan, los tanquistas no disparan desde las posiciones cerradas, solo trabajan mediante el apunte directo. El miedo entra antes del momento de partida. Luego, cuando ya estoy en el tanque, como ahora, arranco el sistema y el miedo desaparece. También te da un susto después de haber cumplido la tarea. Bueno, antes de partir sientes un poco de miedo porque nunca sabes lo que nos espera allí. El miedo entra cuando vuelves, te calmas un poco y ves lo dañado que está el tanque. Ahí es donde te sientes aterrado, pero durante el bombardeo no. El conductor mecánico Grigori en más de una ocasión ha sacado la tripulación del fuego enemigo. A pesar del infierno que los rusos montaron en Bakhmut, admite que no es lo peor. Dice que peor aún le fue en la región de Jersón cuando el ejército avanzaba, porque hay mucho terreno llano y todo se ve como en la palma de la mano. Recuerda que tampoco ha sido fácil cerca de la ciudad de Popasna al comienzo de la invasión rusa. Aquí en Bakhmut es un poco más fácil porque puedes esconderte detrás de los edificios y hay túneles. Cuando íbamos a Popasna al principio de la guerra, era más difícil porque había mucho campo y arbolados. Y nada más parar, veíamos a los proyectiles enemigos volando en nuestra dirección. En ocasiones conducíamos durante 8 o 9 horas, huyendo de la artillería. Aparte de la artillería y los sistemas ATGM enemigas, en esta época del año a los tanquistas también molesta mucho el pantano. Y no se puede parar aquí, porque inmediatamente te conviertes en un objetivo. Aquí ocurren varias situaciones complejas. En ocasiones, se disminuye mucho la velocidad debido a los distintos obstáculos, que casi te obligan a parar. Pero no lo puedes hacer y no hay forma de dar la vuelta. Por eso haces todo lo posible para salir de esta situación. Los tanques no son solo una fuerza de ataque necesaria para contraatacar a las tropas. Hoy, esta poderosa armadura desempeña un papel importante en el campo de batalla. Son rápidos, maniobrables, efectivos y, al trabajar desde cerca de los ocupantes, son capaces de cambiar la situación y detener el ataque enemigo. Por eso la infantería los está esperando con tantas ganas y por eso los mercenarios de Wagner tienen tanto miedo a los proyectiles de calibre 125. Un tanque es un tanque y siempre será temido por un enemigo. Además, sirve de refuerzo para los chicos de infantería, eleva el espíritu de lucha, porque saben que están cubiertos por los tanques. El tanque siempre está cargado y no importa cuándo lleguemos, por la noche o de madrugada, siempre estamos listos para partir en cualquier momento. Nuestra munición consiste en 22 proyectiles, principalmente de alto poder explosivo, hay algunos perforantes y un par de acumulativos para equipos pesados. Este equipo es una rareza ya, pero funciona bien. Es eficiente, cumple con las tareas que se nos asignan. Prácticamente, no podemos ver a dónde estamos disparando, porque nos indican las coordenadas, las configuramos y disparamos. Luego, si se guía, el fuego se ajusta. Este es el sistema 2S3 Akatsiya, capaz de alcanzar al enemigo en Bakhmut y sus alrededores a una distancia de 20 o incluso más kilómetros, si dispara activamente. Akatsiya, que es una de las flores soviéticas de la guerra, a pesar de su edad avanzada, destruye el contingente militar del enemigo de forma eficaz. Principalmente, los objetivos son los cálculos de morteros, los arbolados que sirven de escondite para la infantería del agresor y otros locales donde se esconden los ocupantes. El calibre de los proyectiles es de 152 milímetros. Este tipo de munición deja un cráter de varios metros de profundidad y sus fragmentos vuelan cientos de metros alrededor. Es capaz de romper el blindaje de un tanque, si es de acción acumulativa o destruir e, incluso, detener a la infantería enemiga.
Esta máquina es muy eficiente, lo único es que es vieja. El calibre es realmente bueno. Con algunos proyectiles podemos disparar hasta 20 kilómetros. La precisión del ataque es suficiente. Pero hay un pero. Trabajamos activamente hasta donde nos lo permiten los proyectiles. Porque la falta de los proyectiles de 152 milímetros es un problema grave para nosotros y nos gustaría tener más. Cuando hay proyectiles, trabajamos de forma muy activa, pero si no los tenemos, no trabajamos en absoluto. Esto ocurre rara vez, pero ocurre. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sintieron la sed de los proyectiles soviéticos de calibre 122 milímetros y 152 milímetros hace un año, en la primavera y el verano de 2022, después de las poderosas batallas por Kiev, Kharkiv, Sumay y Chernihiv. Ucrania buscaba este tipo de municiones por todas partes, pero, más que nada, en los países del Pacto de Varsovia y en los estados que en un momento dado compraban sistemas de artillería soviéticos. El año pasado, el Ministerio de Defensa anunció el establecimiento de la producción en serie de municiones de calibres escasos. Pero la falta de estos proyectiles todavía se siente en el frente, ya que las flores soviéticas de guerra, Akatsiya, Gvozdika, Hyatsin y Malka, y los obuses como de 20, de 30 Imstabe todavía superan en número a los sistemas de artillería occidentales que operan en la línea del frente. Estoy cargando proyectiles. Hay diferentes tipos, el shrapnel, el de alto poder explosivo, el de largo alcance. Los cargamos aquí, insertamos la caja del cartucho y disparamos. Román se encarga de cargar el Akatsiya. Tiene un trabajo, literalmente, pesado. Un proyectil de 152 milímetros pesa más de 40 kilos, y el combatiente debe levantar e introducirlo en el cañón. Uno se acostumbra y, de hecho, soy uno de los más fuertes aquí, solo que llevo mucha ropa y no se ven los músculos. Se ríe Román. Algunos proyectiles llevan unos manuscritos de Román. Dice que se dedica a ello cuando tiene tiempo y siente inspiración. Bueno, eso no es nada, tonterías nuestras. ¿Eres tú el que escribe eso? Sí. ¿Qué fue lo último que escribiste? Nada especial, hemos deseado feliz cumpleaños a uno, otros llevan escrito por nuestros chicos, por nuestros hermanos caídos. Teniendo en cuenta la falta de los proyectiles, los artilleros intentan de dar con el objetivo de forma inmediata después del disparo de ajuste, es decir, con la segunda o tercera munición. Y dice el comandante del tanque que en su mayoría lo hacen con éxito. A nuestro comando le gusta usar la palabra limpito, que significa dar en el blanco. Antes tuvimos la inspiración para destruir a 100.000 ocupantes y pensábamos que luego volviéramos a casa. Actualmente, este número se ha sobrepasado desde hace tiempo y ahora estamos esperando que sea 1.000.000. Creo que cuando alcancemos 1.000.000 de los ocupantes destruidos, todo se acabe y por fin podremos volver a casa. La precisión de los disparos corre a cargo del comandante, que calcula las coordenadas del objetivo y del cañonero. Nos pasan los transportadores de ángulos. El comandante de armas hace el cálculo y me lo pasa a mí. Yo coloco el panorama en el transportador y apunto cada disparo directamente al objetivo. Este luchador, que esconde su rostro y no quiere decir su nombre, es del territorio ocupado de la región de Zaporizhia. En otoño, después de muchos intentos, logró salir de allí y salvar a su familia. Después, se dirigió inmediatamente al comisariado militar e ingresó en el ejército para regresar a casa con la victoria. Muerte a los enemigos. Quiero volver a mi casa. Cuando estalló la guerra, me uní al ejército de forma inmediata el mismo día 24 de febrero. El 4 de marzo ya estaba en la posición cerca de Popasna. Román es de la región del Lviv, también llegó al comisariado militar de forma voluntaria el primer día de la Gran Guerra. Lleva más de un año en el frente, estaba herido y tuvo una contusión. Cerca de Popasna hubo un impacto a medio metro del blindaje. Si fuera medio metro al otro lado. Eso sería el fin. En aquel ataque toda la tripulación resultó herida. ¿Qué tipo de proyectil explotó? El de 152 milímetros. Lo disparamos tanto nosotros contra ellos como ellos contra nosotros. Pero no se quedó en los hospitales por mucho tiempo. Tan pronto como se puso de pie, inmediatamente se lanzó a la batalla con sus hermanos. Un tratamiento de suero y con eso me basta. Aquí estoy con mis amigos, todos los días hay nuevas historias, chistes. Aquí tuvimos un incidente, cuando la aviación rusa nos sobrevolaba, disparándonos, pero afortunadamente no sufrimos pérdidas. Había un dron kamikaze que volaba por aquí y solo se quedó un fragmento de su ala. Gracias a Dios, estalló a 20 centímetros de nuestra oruga, y después,
un Malka intentaba atacarnos para acabar con nosotros de forma definitiva. A diferencia de los sistemas de artillería occidentales modernos, como Krab o Panzerhaubitze, no puedes esconderte de los bombardeos en Akasia. Tiene una armadura mínima que solo puede soportar balas. Ahora, los drones kamikaze, que cazan principalmente la artillería, vuelan cada vez más a menudo en este lugar. Si hace un mes no sabíamos ni que era un Lancet, hoy no solo lo sabemos sino que lo sentimos. Nos lanzaban los Lancet, nos disparaban con los sistemas Malka y Grad. Pero gracias a Dios, nos camuflamos. El camuflaje es lo primario. Esto es lo principal para que no nos detecten sus drones, porque últimamente parece que los ocupantes adquirieron muchos drones. No se puede subestimar al enemigo, enfatiza Vyacheslav. Los ocupantes también aprenden, se adaptan a las tácticas del ejército y sacan las conclusiones de sus propias derrotas. Por eso mismo dice, lo más difícil es cuando la infantería está siendo asaltada y tú dispones de proyectiles limitados. Lo más duro es cuando te das cuenta de que tu infantería avanza y no puedes hacer nada. No tienes proyectiles. Es muy difícil. Son vidas, las vidas perdidas, son las vidas de nuestros hermanos. Es lo que pasa, que después de 33 años tuve que recordarlo todo. Hace 33 años, cuando aún estaba en el ejército soviético prestando el servicio militar obligatorio, Volodymyr fue entrenado para ser el comandante del obús autopropulsado 2, S-3 Akasia, que comanda actualmente. El combatiente ocupó este puesto a finales de 2022. Los chicos me ayudaron, porque no me lo habría acordado. Cuando me reclutaron a la brigada, pensé que sería imposible recordar algo, pero las manos lo recuerdan todo. El artillero del T-72, Oleksandr, también tuvo que recordar las complejidades de los asuntos militares. Sirvió en el ejército soviético hace 35 años, era el comandante de un tanque. Es muy duro. Tienes que estar listo y llegar a tiempo a todas partes. Aunque yo pensaba que sería mucho más difícil. Oleksandr tiene 54 años. Cuando lo convocaron el 22 de octubre, el hombre no dudó en unirse al frente. A veces, hay que animar a los jóvenes, compartir tu experiencia de la vida, aunque a esta altura me enseñan más que yo a ellos. Me levanto para trabajar por la mañana y veo en el Messenger de Facebook una luz verde. Mi amiga, que vive y trabaja en Italia a las 5 de la mañana me escribe, ¿qué está pasando en Ucrania? Y digo, Galina, no sé, estoy en Polonia. ¿Y qué está pasando en Ucrania? Ella dice, una guerra. Empiezo a buscar información en diferentes sitios y me quedo sin palabras. No encuentro palabras para expresar ese estado. Regresó a Ucrania en la noche del 24 al 25 de febrero, pero no para ir al comisariado militar, sino directamente a la unidad militar de la 24ª Brigada Real, para pedir unirse al frente. Y había un chico conmigo que acababa de llegar con su familia joven de la región de Poltava. Luchó en la operación antiterrorista de Ucrania desde los 19 años, es decir, estuvo 3 años en la guerra y me preguntó si podía ir conmigo. Y así llegamos los dos. Él se fue con sus compañeros, porque estaba en el sector derecho. Y yo acabé aquí. Después de que los misiles rusos cruzaran el espacio aéreo de Ucrania, Vyacheslav también sin dudar se presentó al comisariado militar. Dejó el ejército hace 15 años para dedicarse a los negocios y regresó para defender su país y proteger a los niños. Esto es una guerra real, una auténtica gran guerra. Esconderse no es lo correcto. Todos deben entender lo que está pasando, y todos deben entender por qué estamos luchando. No solo luchamos por la victoria. La victoria es una herramienta para que nuestros hijos vivan y no sientan este dolor, este miedo, que sentimos aquí y ahora en la guerra. Ellos estaban trabajando en Polonia. Y luego, cuando estalló la guerra, han vuelto de inmediato. Pero como nunca prestaron ningún servicio militar, ahora están cursando un entrenamiento militar. Los hijos de Oleksandr, los gemelos de 26 años, al igual que Volodymyr, regresaron a Ucrania para prepararse para la guerra. No puedo afirmar que seré feliz cuando lleguen aquí. Esto no es para niños. Pero así es la vida. Solo pensaba que había que hacer algo, al igual que todos los que están aquí. Todos con los que hablé llegaron aquí por voluntad propia y nadie obligó a nadie. Es la decisión propia de cada uno, enfatiza Volodymyr. ¿Qué hay que hacer cuando tu país está siendo atacado? ¿Quedarse en casa, en el extranjero o tomar las armas? Sonríe, porque él tomó su decisión de forma inmediata. Solo pensé que un día, tarde o temprano, esta guerra acabará y, sin duda,
acabará con nuestra victoria. Si Dios quiere, un día tendré nietos, y si mi nieto me pregunta, abuelo, ¿qué hacías en la época de guerra? ¿Qué le diré? ¿Que en ese tiempo yo estaba trabajando en Polonia en alguna fábrica? Todos entienden que la victoria llegará, aunque esto lleve un tiempo, pero todos estamos unidos bajo una causa, un objetivo común, y para ello estamos trabajando. Si este video te ha parecido interesante, no te olvides de dar me gusta, compartir o suscribirte. Así sabremos que la información de este video te ha sido útil y seguiremos traduciendo las noticias ucranianas al español para que recibas información real y sin manipular de fuentes primarias.